Muchas gracias, señor presidente. En relación a las cámaras personales, consideramos que evidentemente son muy necesarias, ya se han puesto en prueba en muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dentro de España y fuera de España, y nos sirven en primer lugar como prueba frente al delito. Es decir, es una garantía para los ciudadanos para que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar, en este caso Policía Nacional y Guardia Civil, puedan actuar y que su actuación sirva como prueba para reprimir el delito y para acreditarlo ante los órganos judiciales. Además, creemos que sirve para contrarrestar y proteger a nuestros agentes de todas esas acusaciones falsas en las que tantas veces se ven sometidos por supuestos abusos de la fuerza y abusos policiales, y sirven para desenmascarar a todas aquellas opciones políticas que permanentemente señalan con presunción de culpabilidad a los agentes cuando lo que hacen es el cumplimiento de la legalidad. No podemos estar de acuerdo con el proponente en una afirmación que probablemente haya sido un error, pero afirma literalmente que las cámaras no solo ayudan a los cuerpos policiales a evitar traspasar el margen de la ley. No creemos que necesiten nuestros agentes ningún tipo de cámaras para no traspasar el margen de la ley. Lo hacen por convencimiento, por profesionalidad y por deber público. En cuanto a las TASEs, por supuesto, consideramos que son unos elementos hartamente probados como elementos disuasorios y con una efectividad muy alta, porque además evitan tener que utilizar arma de fuego. Por tanto, nos hacemos una pregunta, y de ahí es donde vienen las enmiendas in voce que vamos a defender. ¿Es necesario que todos los agentes tengan cámaras y tengan TASER? ¿Solo hablamos de cámaras individuales? Pues la respuesta la hemos planteado en una enmienda de modificación. En primer lugar, consideramos que debe haber un solo dispositivo TASER por cada binomio. Y no me estoy refiriendo solo al elevado coste que tienen las TASER, sino porque realmente la efectividad, y la Policía Municipal de Madrid, de la que yo soy concejal, ya tiene estas unidades por binomio, resultan los propios agentes muy efectivo el que al menos uno de los dos pueda tener TASER, y no lo consideran imprescindible que lo tengan los dos. Contemos que se actúa en situaciones muy excepcionales y para reducir a un delincuente. En segundo lugar, presentamos dentro de una enmienda de adición, dos adiciones en el punto 3, que los cursos de formación sí los reciban todos los agentes. Puede parecer una contradicción si no estamos pidiendo TASER para todos, pero su efectividad resulta en que luego, a la hora de conformar binomios y a la hora de establecer calendarios de trabajo, todos los agentes han de saber manejar las TASER. Y, por supuesto, nos solicitamos en la enmienda para que sea aquellos que están centrados en tareas de seguridad ciudadana. Y, por último, y termino, que las cámaras consideramos que no solo ha de haber cámaras individuales, sino que es muy necesario, otros países son pioneros en esto, cámaras 360 grados en todos los vehículos, porque muchas veces los agentes, quien es su mejor protección, es el vehículo desde el que operan, bien sea en circulación o cuando se bajan del mismo. Por tanto, pedimos al grupo proponente que acepte estas enmiendas de modificación y de adición que acabamos de mencionar in voce. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, evidentemente lo que estamos hablando para las Islas Baleares se puede decir exactamente igual para las Islas Canarias, para Ceuta y Melilla. Todo lo que sea extrapeninsular se encuentra con la misma dificultad para nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese incremento de la delincuencia, que aunque algunos lo nieguen, pero la realidad les deja al descubierto, tiene una relación directa con dos factores. Uno es evidente. Estamos hablando de un incremento estacional del turismo que duplica, triplica las poblaciones hasta niveles que sobrepasan las capacidades de los agentes destinados de manera permanente en las islas o ciudades autónomas. Pero es que también nos encontramos con que el incremento alarmante de la inmigración ilegal provoca también un aumento de la delincuencia. Esa relación de proporcionalidad directa que algunos niegan, que llaman xenófobos y racistas a los que lo denunciamos, pero que la realidad está ahí, que las poblaciones lo viven a diario. La realidad es que también necesitan una compensación o un aumento, una indemnización o una retribución, una compensación retributiva por el elevado coste que tiene la insularidad. Nosotros ya presentamos, nuestro grupo ya presentó en la Comisión de Hacienda y Función Pública una PNL precisamente en este sentido. Es por ello que nuestro grupo ha presentado dos enmiendas de adición, porque consideramos que también es necesario incidir en el aumento de efectivos y de dotación de material en dos
aspectos muy particulares. Estamos hablando de la Guardia Civil del Mar, con funciones innegables con respecto al control de las embarcaciones legales y también para lograr reprimir y controlar las embarcaciones ilegales, no solo tráfico ilegal de personas, sino también de estupefacientes. Y, por tanto, la Guardia Civil del Mar necesita en las islas una mayor dotación de personal y de embarcaciones. Y en cuanto a la siguiente enmienda de adición, pues nos referimos a otro de los puntos especiales que hay, que es las zonas aeroportuarias. En concreto, los aeropuertos de todas las islas necesitan mayor aumento de Guardia Civil, de Policía Nacional, por las mismas razones, ese incremento de población, de turismo que se produce en las épocas estivales y también la entrada de inmigración ilegal por los aeropuertos. Por todo ello, creemos que es una proposición que por nuestro grupo la vamos a apoyar y solicitamos al grupo proponente, que acepte estas dos enmiendas de adición que acabo de mencionar y que están debidamente registradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Obviamente no me puedo abstraer de mi condición de víctima del terrorismo y, de hecho, en el ejercicio en el partido que milito, en Vox, no me tengo que abstraer en ningún momento. Precisamente Vox nació y se creó, entre ellos con sus fundadores, José Antonio Ortega Lara, por asuntos como este. Señores del PSOE, dice que ETA dejó de matar hace 11 años. Entonces ya hay que olvidarse de los casi 400 asesinatos que cometió, ¿no? Porque ustedes saben que el novio de Juana Canal dejó de matar hace 19 años. Sin embargo, su detención recientemente la hemos celebrado todos, hemos celebrado. Y eso es lo que pretendemos las víctimas del terrorismo. Igual que celebramos la detención de un asesino que dejó de asesinar hace 19 años, el que ETA haya dejado de asesinar hace 11 años no significa que se le blanquee como están haciendo todos ustedes aquí. Por otro lado, creo que este debate es estéril, por no calificarlo de otra forma. El Partido Popular posicionándose a favor de la víctima del terrorismo, muy bien, eso está muy bien, y el Partido Socialista echándole en cara, sobre todo los años de Aznar. Pero no se atreve el Partido Socialista nunca a decir todo lo que se hizo con el Partido Popular cuando Rajoy gobernaba. En eso todos están callados. Claro que están callados, porque incluso hasta Rajoy pedía públicamente a ustedes, cuando estaba Rajoy en la oposición, pedía del acta de la negociación de ETA, donde está el origen de todas estas concesiones a los terroristas y la impunidad que están viviendo. ¿Y qué hizo Rajoy con varios gobiernos con mayoría absoluta? Absolutamente nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque mientras nos apoyaban las víctimas del terrorismo en la calle, supimos luego que tenían conversaciones con el Partido Socialista, con ustedes. Tenían conversaciones en secreto. Ni ustedes ni nosotros lo sabíamos. Pero la cúpula de sus partidos negociaban a espaldas a las víctimas del terrorismo y a los españoles. De hecho, dijo Rajoy, haz lo que tenga que hacer y me vas diciendo. Ese es el Partido Popular, no el que defiende mi compañero que aprecio mucho, Jaime, y que no tengo ninguna duda de su intencionalidad. Pero las directivas de los partidos políticos negociaron este proceso que está permitiendo la impunidad. Impunidad que ya se vio con la reunión con el ministro de Interior por parte de Zapatero. La excarcelación de la doctrina Parot, donde hubo magistrado que dijo que era mentira. No recordemos el caso Bolinaga. No recordemos la cantidad de acercamientos que han habido al País Vasco con el Partido Popular también, sin colaborar con la justicia. Por lo tanto, y cuando hablamos de Bildu y las instituciones, hay que recordar el voto del Partido Popular aquí, en esta Cámara, cuando se decidió expulsar al brazo político de ETA de las instituciones. Al final, el Partido Popular votó con ustedes. Mire, esto es todo una pantomima. Realmente, si ustedes hubieran querido acabar con la impunidad de ETA, hubiesen cumplido todo y cada uno de los compromisos que hizo el Partido Popular estando en la oposición. Saquen a la luz la acta de negociación con ETA, sáquenla ustedes también, Partido Socialista, porque si no la sacan es porque tienen miedo a que los españoles, las víctimas del terrorismo, conozcamos la verdad. Y la verdad es que no han traicionado. Gracias. Bueno, aclararle en primer lugar al señor del Partido Comunista que a mi abuelo y a mis tíos también les pegaron un tiro en la nuca, o mejor dicho, en la nuca y en la cara, y se lo pegaron ustedes. Pero no me voy a comparar jamás con las víctimas del terrorismo, porque a ellas les robaron la vida asesinos fanáticos en plena democracia y con libertades constitucionales. Y a mis abuelos dieron la vida por una España rota,
que ustedes no quieren reconciliar casi un siglo después, que siguen pidiendo revancha, y ya les digo que ya está bien. Entrando en el tema, como han dicho los demás grupos parlamentarios, por supuesto, y no somos dudosos porque lo hemos hecho desde nuestra fundación, condenamos cualquier tipo de terrorismo. Y por eso mismo ya les avanzaremos que jamás gobernaremos con una banda terrorista, ni con sus satélites, ni pactaremos jamás con ellos, cosas que no pueden decir todos de aquí, todos los que están aquí presentes. La iniciativa traída a esta comisión hace un análisis sesgado e ideológicamente interesado del fenómeno del terrorismo, pues de una manera simplista lo reduce al terrorismo de extrema derecha, cuando España es un país que desgraciadamente es experto en terrorismo, que condenamos sin paliativos, como he dicho antes, pero especialmente es un terrorismo que se ha caracterizado por ser de extrema izquierda y separatista, que ha sido el que más víctimas ha causado. Porque ETA es de extrema izquierda y es separatista y es con diferencia la que más víctimas ha asesinado en toda España, con 853 víctimas mortales, más de 3.500 heridos, seguido del terrorismo yihadista con 288 víctimas mortales y 2.036 heridos. Y así seguir, porque tampoco puede olvidarse la trayectoria sangrienta en España de organizaciones terroristas como el Grapo, el FRAP, DREIL, Terra Lliure, Resistencia Gallegas, con 110 asesinatos hasta 2006. Y en último lugar de esta terrible y repugnante estadística de víctimas se encuentra también el terrorismo igualmente repugnante de extrema derecha, con alrededor de 91 víctimas mortales, cerrando, como digo, esta terrible estadística. En la actualidad, y con base en la misma fuente usada por el grupo proponente, el informe de Europol sobre la situación del terrorismo en España en 2022, se da cuenta de que existe una creciente preocupación por el aumento de la propensión a la violencia en el ámbito de la extrema izquierda y del anarquismo. Y en total, además, se han producido 19 detenciones relacionadas con este terrorismo de izquierda y anarquista en la Unión Europea. Podríamos seguir hablando del terrorismo anarquista, de los antifas, que ya hemos visto los efectos que tienen sobre la policía, sobre las graves lesiones que han provocado al erario público e incluso a la integridad física de los policías, para acabar con la Kale Borroka, con los cachorros de Sortu y ETA, que siguen activos, que se lo digan al señor Saya, al que le mando el abrazo, que este fin de semana le han hecho pintadas amenazantes frente a su casa. Y desde luego tampoco nos libramos en Vox, que llevamos ya 67 desde 1918 sino agresiones graves, sin contar las leves, en 10 folios que traigo aquí detallados y pormenorizados. En las elecciones andaluzas, en Marinaleda en 2018 en Sevilla, en Palencia, en San Sebastián, en Madrid, en Tarragona, en Bilbao, en Asturias, en Álava, en Madrid, en Baleares, en Gerona, Bruselas, Mérida, Palencia, Barcelona, Santurce, Valls, etcétera, 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 y los tengo aquí completamente detallados y los dejo a disposición de quien quiera verlos para que saquen sus propias conclusiones. Con lo cual, aquí ya está bien de hacerse las víctimas, porque aquí, al final, el único que se lleva las pedradas en Vallecas, las amenazas, las agresiones a sus candidatos, como por ejemplo nuestra candidata en Vizcaya, que fue apaleada por los cachorros de Bildu, etcétera, etcétera, siempre es Vox. Con lo cual, a nosotros ustedes pueden seguir difamando, diciendo mentiras, diciendo todas las tonterías que quieran, porque al final la gente sabe cuál es la verdad, quiénes somos los que estamos defendiendo la libertad y la Constitución en este país, y solo somos los de Vox, con contadas excepciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como hay que empezar por desmontar las barbaridades que hemos escuchado, primero y principal, en esta PNL se intenta, entre otras cosas, acusar a los funcionarios de policía al servicio de los centros de internamiento de extranjeros de conculcar los derechos humanos de los internos en esos centros en su labor de vigilancia y custodia. Pues vamos a empezar por vislumbrar la realidad que se vive en esos centros, y lo voy a hacer con información publicada por los medios de comunicación, para que no digan que esa información la inventamos en Vox. Y la realidad de los CIES es esta: una decena de fugados y 3 policías heridos en un motín en el CIE de Murcia. 10 policías nacionales heridos en un nuevo motín en el CIE de Aluche. Motín y fuga de 20 inmigrantes de un CIE de Tenerife. 5 policías heridos leves en el motín del CIE de Zapadores, en Valencia. En fin,
Esa es la realidad. Los internos extranjeros en los centros de internamiento se amotinan, crean altercados en los que la policía cumple con su deber y en ese deber de que en el centro haya un correcto funcionamiento del mismo, en su deber de mantenimiento del orden y de la correcta convivencia entre los extranjeros internados, resulta que la peor parte, además, se la llevan ellos. En los motines, los heridos son los agentes, son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen su trabajo, mientras algunas formaciones políticas y ONGs se dedican a denunciarlo porque no les gusta la ley y el orden. Pero aquí estamos en la Comisión de Interior para impulsar las políticas en materia de seguridad en todos los ámbitos, en los CIES también. Y más sobre esta proposición. También solicitan que el interno tenga acceso a la solicitud de protección internacional en cualquier día y horario. A ver, los internos ya cuentan entre sus derechos con la facilidad de ejercerlos sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento, en especial cuando se solicite protección internacional o cuando sea víctima de violencia de género, de trata de seres humanos o de violencia sexual. Así se especifica en el apartado C del artículo 19 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Miren ese reglamento y miren los derechos de los internos, que están todos muy bien plasmados en el artículo 16 y también el referente a prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales, que igualmente denuncian aquí que no cuentan con esos derechos y que los tienen. Y ya termino, presidente. Por otra parte, en orden a las cifras de órdenes de expulsión sin ejecutar y en orden al cumplimiento de la ley en cuanto a los plazos de expulsión que el Ministerio del Interior no cumple desde hace años, es el propio Gobierno el que nos ha dado la cifra a una pregunta de este grupo parlamentario. Solo mencionaré la cifra de este año 2022 para no dejarles en vergüenza, aunque ya de por sí solo esta cifra lo hace. Pues miren, Interior solo ha ejecutado 539 de las 18.676 órdenes de expulsión dictadas, por lo que, en conclusión, lo que debería hacer el Ministerio del Interior sin demora es ejecutar esas órdenes de expulsión. Y da igual que sea expulsión por falta de autorización para residir en España, por entrada ilegal, por orden judicial o por resolución administrativa, ambas determinadas, además, por haber cometido infracciones graves o muy graves. En todos los casos, expulsión en plazo de todo extranjero. Gracias.